Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer le cantaron las mañanitas a doña Silvia Pinal, quien está cumpliendo 87 años de vida. La primera actriz, esta gran actriz del cine, de la época del cine de oro y por supuesto hoy en día que está trabajando en la telenovela Mi marido tiene más familia, agradeció el poder estar trabajando a sus 87 años. Sin embargo, también su nieta Michelle Salas pidió que le cantaran las mañanitas. Ella estaba en otro evento, pero cuando la prensa quiso acercarse a ella para tener testimonios, ¿qué ha pasado con Luis Miguel? ¿Quieren saber exactamente qué pasó? ¡Chequen esto! Con lágrimas en los ojos y con el sentimiento a flor de piel, Silvia Pinal agradeció al productor Juan Osorio el que le haya organizado festejo sorpresa con motivo de su cumpleaños número 87, mismo que se llevó a cabo en el foro donde se graba la telenovela Mi marido tiene más familia y en donde estuvieron presentes Zuria Vega, Daniel Arenas, Susana González, Arad de la Torre y Rafael Inclán. La última diva del cine mexicano dijo estar agradecida con la vida por todas las bendiciones que le ha brindado, como el tener trabajo, salud y a su familia unida. Tengo que tantas cosas agradecerle a Dios, mis hijos, mi familia, mis nietas, mis bisnietas, el público, ustedes, mi trabajo, Juan, o sea, por todos lados tengo que decirle gracias, Dios mío, por darme tanta belleza, tanto amor y tanta fuerza para seguir trabajando. Yo estoy feliz, estoy bien, estoy sana, que eso no tiene precio, o sea que arriba y adelante. Yo creo que no hay que arrepentirse de nada, lo bueno y lo malo ahí ha pasado y ahí está, y te dejan siempre cosas, las cosas malas también te dejan una experiencia, o sea que hay que darle gracias a Dios por estar aquí. Su bisnieta Michelle Salas, quien acudió a una pasarela de reconocida tienda departamental, pidió a la prensa que le cantara las mañanitas a su bisabuela y acto seguido huyó cuando se le preguntó si es cierto que existe un distanciamiento entre ella y Luis Miguel, su papá. A ver, todos vamos a cantarle las mañanitas, ¿va? Va, 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Ya la vi, ¿hay distanciamiento con tu papá, Michelle? 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Está próximo a estrenarse la película El Día de la Unión, esta película que produjo Kuno Becker y por supuesto en la cual también participó como actor protagónico. Habla precisamente del terremoto del 1985 y también del 2017. Ahí comentó que bueno, es importante pues recordar a todos aquellos héroes anónimos que participaron durante este pues siniestro tan terrible. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? Chequen esto. A pocos días de celebrarse un aniversario más de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017, se llevó a cabo la premier de la cinta El Día de la Unión, que produjo y actuó Kuno Becker y en la que se hace acompañar de Aurora Papile, Jimena Ayala, Ramiro Cid y Armando Hernández. Dicha cinta muestra la unión que puede existir entre los mexicanos ante una tragedia. Kuno dijo estar agradecido con quienes confiaron en él para actuar e invertir en su proyecto, pues considera no cualquiera cree en un maniático como él se considera. Hayan confiado en un maniático, ¿no? Con cara de no sé qué. ¿Por qué te consideras maniático? Pues porque estoy loco y me encanta estarlo. Sino que flojera, viendo nuestra bandera hacia arriba, como quiero que la vean en el mundo. Ya sé que suena muy nacionalista y no me importa, pero quiero que vean el águila mexicana todos en el mundo hacia arriba, aunque se les rompa el cuello. Por su parte, Jimena Ayala pidió al público superar sus miedos y asistir al cine a ver la cinta, por muy fuerte que ésta sea. Muchos terapeutas dicen que el trauma se resuelve hablando de él. Y entonces si hay una gente conmocionada por lo que vivió en 2017, porque ya a todos nos sucedió, ahora sí que se nos movió el piso, pues yo los invitaría a que vayan y que lo vuelvan a sentir, para que vuelvan a revivir esa situación y la saquen. Aurora Papile presumió su pancita de 6 meses de embarazo. Es mi primer niño.
El doctor dice que para el 2 de enero, pero todo el mundo me ha dicho que no llega. Y Ramiro Cid reveló que quedó tan impactado con el sismo de septiembre de 2017 que durante un año retumbaba en sus oídos la alerta sísmica. Tiene un año que pienso todas las noches en la alarma realmente. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La conductora Inés Gómez Montt aseguró ya que con el sexto hijo ya cierra la fábrica. Sin embargo, todo este año ya se va a dedicar única y exclusivamente al cuidado de sus hijos. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, Inés Gómez Montt, quien dijo que por el momento se dedicará en cuerpo y alma a sus 7 hijos y será hasta el año que entra cuando regrese a conducir programas de televisión. Un programa del diario me requiere muchísimo tiempo y sobre todo con mis hijos no me permite estar con mis labores de mamá, que es mi prioridad. Entonces ahorita les pedí que fueran los especiales, que me están dando los especiales, y ya ahora sí que ya prometí que en enero ya me incorporaba nuevamente ya de lleno a un programa que traen ahí entre manos. Cecilia Gabriela reveló que aunque desearía trabajar en alguna narcoserie, no ha sido tomada en cuenta por los productores. La mayor parte de los personajes son para hombres, no para mujeres. Que alguna vez casteé para una mamá de un narco y es lo más, o sea, no hay muchas mujeres en estas series, así que yo ruego al universo que ya se acaben para que ya volvamos a las historias en donde hay mamás y esposas y amantes y, ¿no? Y nanas y todo. La productora Mapat confesó que no la invadió la depresión ni la nostalgia cuando ejecutivos de Televisa le anunciaron que daban por terminado su contrato de exclusividad. Estoy contenta, de verdad, porque, bueno, obviamente tengo proyectos metidos para hacer en Televisa, pero también puedo hacer otras cosas. Y el productor Eric Morales dijo que Televisa ya planea hacer el remake de Cuna de Lobos, pero en formato serie. Es algo pensado para 2 temporadas, pues estamos ilusionados con la idea de contar algo que es tan emblemático en la televisión mexicana. ¿Invitarías a lo mejor a alguno de los actores que en su momento pues hicieron esta novela? Obviamente no para hacer... Creo que ya tienes información, al respecto, ¿no? Imagínate qué honor. Se está pensando en 2 tipos de reparto, hay que decidir las edades y eso va a ser determinante a la hora de la selección. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos. Más adelante nuestros invitados vamos a hablar precisamente sobre Teotihuacán y esta experiencia subterránea que se está viviendo en aquel sitio.